Mayra Correa es la gerente de Gaia SAS, que es una empresa importante, líder de la cadena productiva de cannabis y cáñamo en el Tolima, y es integrante ella del Consejo Nacional de Cadena de Cannabis y Cáñamo. Me da gusto tenerla, Mayra. Bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, estaba aquí más temprano hablando con Pascual sobre ese cambio que hay ahora en la legislación. En lo que a usted respecta, que ustedes hacen cannabis, todo tipo de productos de cannabis medicinal sobre todo, ¿en qué cambia? Bueno, lo primero es señalar que esto a nivel de gestión es un logro muy importante para la industria, lo que este decreto consigna, que es precisamente el uso de la flor seca de cannabis como producto terminado. Es un modelo similar al que hay en países como Estados Unidos, donde las personas pues que sufren de diferentes patologías y pueden acceder a los beneficios medicinales del cannabis a través de una receta médica, pues mejoran obviamente su calidad de vida y ya sabemos pues las implicaciones que tienen los medicamentos químicos, en fin. Ese modelo es el que se trata pues de abordar a través de este decreto. No solamente pues para el bienestar de los pacientes, sino también pues para que la industria finalmente tomara pues una bocanada de aire fresco, porque desafortunadamente esta es una industria que viene muy golpeada desde su nacimiento. De pronto el país no conoce la realidad de la industria legal del cannabis. Es una industria que nació en una burbuja, que tuvo una muy mala explosión. Desde el año 2018 que inició el proceso de licenciamiento, nosotros venimos en picada, porque pues es una industria muy restringida a nivel normativo, a nivel comercial también no existe un mercado definido, amplio, establecido en el tema de productos de cannabis en los diferentes usos legales, que son pues el medicinal, el cosmético, el industrial y el científico. Este decreto, hasta la aparición de este decreto, solamente se podían comercializar en Colombia derivados de cannabis para usos medicinales y cosméticos. En el tema medicinal muy restringido también, porque solamente se tenía acceso al tema de fórmulas magistrales, que deben ser recetadas por un médico, pero deben ser preparados por un laboratorio específicamente con las concentraciones y características que ese médico defina. Entonces es un producto costoso, precisamente por esa individualización, y pues al que pues muchos pacientes no tienen acceso. Inclusive el tema de recetar cannabis, de los médicos que están en capacidad de recetar cannabis, es supremamente restringido. Mucho menos del 1% de los médicos en Colombia están en capacidad o no recetan cannabis. Entonces, eso le quería preguntar. ¿Qué médicos, Mayra, de qué especialidades pueden recomendar cannabis? Yo le voy a decir la verdad, yo consumo cannabis medicinal que me consigue Pascual para dormir, por ejemplo, a veces, ¿no? Pero nunca me lo han recetado, y hay lugares en el mundo donde usted va con su fórmula médica a los lugares específicos, hay farmacias, ¿no? Bueno, en Holanda, en Estados Unidos, en la mitad de Europa. Acá yo realmente no he visto un médico que le mande a uno cannabis medicinal. ¿Qué médicos, qué especialidad son los que se enfocarían en esto? Es que el uso medicinal del cannabis es tan amplio, que son tantas las patologías que se pueden tratar con cannabis, que precisamente son muchas las especialidades que podrían recetar cannabis. Le pongo el ejemplo, yéndonos a su caso particularmente, Vanessa, por ejemplo, para temas de insomnio, ¿quién se lo podría recetar? Un psiquiatra, porque pues su insomnio está asociado con estrés, está asociado pues con temas emocionales, entonces se lo podría recetar un psiquiatra sin problema. Si tiene problemas de dolor, por ejemplo, temas de articulaciones, un ortopedista, un médico internista, son tantas las patologías que se pueden tratar con cannabis, que cualquier médico especialista lo podría hacer. Lo que pasa es que ese médico especialista necesita especializarse además en el tema de cannabis. Recordemos que el cannabis, el plus del cannabis es que es una planta que produce unas sustancias que son únicas en la naturaleza, que son los cannabinoides, que precisamente son los que tienen esas propiedades medicinales. Entonces, de acuerdo a las concentraciones
de acuerdo a la patología, al paciente, al peso del paciente, a la edad, al género, pues así mismo se debe recetar. Entonces, no cualquier médico lo puede hacer, pero debe tener la capacitación precisamente en el uso en la formulación de estos cannabinoides de acuerdo a cada paciente específico. El INVIMA, dentro de que es la entidad que normatiza, que rige pues todo el tema de los medicamentos en Colombia, dentro de la normativa del INVIMA, en Colombia únicamente, como ya les mencionaba, se puede acceder al cannabis medicinal a través de las fórmulas magistrales, y tenemos pues el tema de que no hay médicos que lo receten, y los pocos que lo recetan, toca pues que lo produzca, esa fórmula magistral la elabore un laboratorio autorizado por el INVIMA, que también son pocos, y pues son costosos, pues obviamente, Mayra, porque pues no se produce en cadena. Mayra, cuéntenos entonces esta apertura, ¿qué significa? Había un cuello de botella que era sobre todo el INVIMA, como usted dice, muy pocos laboratorios que tenían autorización, muy pocos médicos que tenían la competencia y la autorización. Este cambio con el decreto del gobierno, ¿qué significa? El INVIMA sale, digamos, de esa regulación y se le entrega a otra persona, hay una apertura más grande. ¿Qué significa para esa posibilidad, tanto de los pacientes de acceder como de las empresas de comercializar? Bueno, para los pacientes pues es una muy buena noticia, porque pues digamos que lo que se busca con este decreto es que precisamente los profesionales de la salud, no solamente médicos, hablamos de veterinarios, odontólogos, etcétera, pues se especialicen en el tema, y digamos que se abre esa puerta. Sin embargo, en Colombia el mercado de los pacientes usuarios de cannabis ha ido contrayéndose, porque son tantas las barreras que la gente ha dejado hasta de usar el cannabis, o si lo usa pues es de manera ilegal, porque también el costo, y como ya se lo refería, pues no es accesible, los precios no son accesibles. Para nosotros los productores, en cambio, como les decía, para la industria es un logro, porque pues digamos que saltamos una barrera, rebasamos una barrera terrible que teníamos dentro de la norma, pero el decreto como tal no beneficia para nada a la industria legal. El decreto nos pone en una situación supremamente difícil, y como ya lo había mencionado en otra ocasión, en otra entrevista, para mí es hasta humillante, porque nosotros los licenciatarios venimos, como ya les mencionaba, desde el 2018 haciendo la tarea, haciendo inversiones no solamente en los permisos que el gobierno exige, que son de toda índole con diferentes entidades, sino también en infraestructura, en calidad, en capacitación permanente, y sobre todo para sobrevivir, porque desde el 2018 hasta hoy 2025, como ya se los había mencionado, no hay un mercado definido para la industria legal. Existe un mercado gris y un mercado negro donde nosotros no tenemos acceso, pues por obvias razones. Entonces, este decreto, por ejemplo, señora. ¿Para qué sirve? Deme los usos, pues obviamente lo del insomnio, pero ¿para qué más sirve el cannabis medicinal? No, pues el cannabis, a ver, a nivel cosmético, por ejemplo, el cannabis tiene muchas, dentro de sus beneficios medicinales, ya en los productos, pues ya los productos sí se alinean, digamos, de acuerdo pues a cómo se presenten, a cómo lo autoriza el INVIMA, ya tienen otros usos, pero digamos que en general el cannabis, por ejemplo, es un antibiótico maravilloso para combatir la caspa. Es una cosa absurda a nivel cosmético. Entonces hoy tenemos, por ejemplo, shampoos con cannabis, o enriquecidos con CBD, que es uno de que es el cannabinoide no psicotrópico y menos regulado del cannabis. A nivel para la piel, por ejemplo, es un regenerador espectacular, un regenerador de células maravilloso. Entonces, por ejemplo, para temas de cicatrices, de quemaduras, para la misma hidratación de la piel, es un botox natural para nosotras las mujeres y para los hombres que son vanidosos también, mantiene la piel hidratada, radiante, le devuelve la luminosidad, ayuda. Señora, ¿hay algunas recomendaciones o una guía para producir estos productos? Claro, por supuesto. Para estos productos nosotros nos tenemos que regir por la normativa del INVIMA. Entonces, la norma dice el plus, nuevamente, el cannabis son los cannabinoides, que son sustancias reguladas, porque el cannabis todavía es un estupefaciente a nivel mundial y a nivel nacional, entonces debe tener concentraciones específicas de cada cosa. Entonces, todo eso lo dicta la normativa del INVIMA. A nivel medicinal, y sigo con la pregunta
de Vanessa, para el insomnio, para el estrés, para la depresión, para la ansiedad, para cualquier dolor, inflamación, artritis, artrosis, ayuda con... tengo que decir que de muchas de estas patologías hay estudios ya, hay otras que no, pero digamos que nosotros en este tiempo que la gente ha probado los productos y ha usado el cannabis, pues ha dado evidencia de que funcionan, por ejemplo, para temas de azúcar en sangre, para temas de fibromialgia, para temas muy amplio, de... pero digamos... ¿Esta Sí. normativa de alguna manera impacta la forma como se producen y cómo se procesan estos productos? O sea, cómo se producen, no, impacta es quién los produce. ¿Quién los produce y cómo se comercializan? Esa es, digamos, la cuestión, el quid del asunto en este momento frente al decreto es quién produce y cómo se va a comercializar. Nosotros los licenciatarios, para poder producir, tenemos como tal pues las licencias, son unos permisos especiales con un tema de requerimientos muy denso y además pues son costosas. El decreto dice que el Ministerio de Justicia en los próximos 5 meses tiene que buscar la forma de emitir licencias express de manera mucho más sencilla y mucho más baratas. Entonces eso nos quita a nosotros, o sea, primero pues nos golpea durísimo porque nosotros venimos desde el 2018 pues pagando cuotas altísimas de seguimiento y control al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Salud, para pues que otro venga a competir con nosotros, que pues obviamente no nos oponemos a que entren otros jugadores al mercado, pero lo que queremos es que se tenga en cuenta que nosotros que hemos hecho la tarea con mucho juicio, que hemos cumplido con la norma, que estamos allí, que hemos trabajado pues para que la industria del cannabis se posicione inclusive a nivel internacional, pues se nos por lo menos se nos equiparen las condiciones que le están ofreciendo a los nuevos jugadores. Entonces, lo mismo la comercialización. Resulta que la comercialización, según dice el decreto, el que comercialice al paciente, al médico o al paciente final, debe contar con buenas prácticas de elaboración, que son pues requerimientos para temas medicinales de uso humano. Mayra, y de hecho de uso veterinario también. Pero yo quiero una explicación para que quedemos claros. Usted dice al principio que es un gran triunfo, digamos, de toda la industria que se dé este decreto, que da un poco de apertura, pero después la oigo decir no, que el decreto en realidad no sirve. Entiendo eso, que hay una apertura a nuevos jugadores que tienen menos requisitos de los que ustedes han cumplido y por los que ustedes han gastado, han invertido durante muchos años. Pero la pregunta es si esto sí sirve para comercializar sin tantas talanqueras, que ese cuello de botella sí se abre un poco, si hay mayores posibilidades, tanto para ustedes como empresas que llevan 8 o 9 años invirtiendo, como para los nuevos jugadores. ¿Abre un espacio de comercialización o no? No, a ver, es que el problema es que, bueno, en primer lugar tendríamos que esperar las reglamentaciones que complementan este decreto, porque es que en la reglamentación está el detalle. Entonces, el Ministerio de Justicia tiene que reglamentar y de pronto en el Ministerio de Justicia, en la reglamentación del Ministerio de Justicia puede aparecer una talanquera que a nosotros como legales no nos beneficie. El INVIMA también tiene que reglamentar, el ICA también tiene que reglamentar. Entonces, no podría decirles yo en este momento puntualmente si eso efectivamente pues va a mejorar la comercialización desde el punto de vista de nosotros los licenciatarios legales. Claramente va a mejorar el acceso al cannabis, pero también hay que tener en cuenta que no estamos hablando, cuando hablamos de cannabis, no estamos hablando ni de albahaca, ni de hierbabuena, ni de valeriana. Estamos hablando de un estupefaciente. Entonces, ¿qué pasa? Que al emitir, por ejemplo, en el caso de las licencias, ¿para qué nosotros como productores de cannabis tenemos una licencia? Porque tenemos que ser controlados, porque estamos produciendo un estupefaciente. Si se van a entregar licencias de manera expresa y con menos requisitos, pues les estás abriendo la puerta a actores de dudosa procedencia. Eso es lo que a nosotros nos preocupa. Lo mismo el tema... lo mismo, dile que ya va. Lo mismo que en el tema de la comercialización. Hoy en día se comercializa en Colombia cannabis de manera ilegal, porque en Colombia no está permitido comercializar cannabis para uso recreativo. De hecho, ni siquiera para uso medicinal, lo acaba de decretar el gobierno pues a través de este decreto.
pero existe ese mercado gris. Entonces se buscan las figuras de los clubes canábicos, de las pues se creó inclusive la figura del autocultivo para que el usuario de cannabis pudiera producir sus plantas en su casa o en el espacio donde quisiera, hasta 20 plantas, para que consuma su cannabis como lo quiera consumir, a la hora que lo quiera consumir, sin ningún problema. Nadie tiene que meterse con él en ese sentido, pero con la restricción de que no lo puede comercializar. De que no lo podía, porque el decreto cambia eso, ¿no? Sí, el decreto no cambia eso. El decreto no le da al autocultivador, no le da la potestad para comercializar. Lo que puede el autocultivador es sacar una licencia para producir, claro, y para comercializar. Claro, no es como si yo tengo en mi casa un cultivo o pascual y entonces comienza a comercializarlo. Pues no, tendría que sacar una licencia, pero en esa licencia, mi pregunta es, en ese proceso de licencia, acorde a este nuevo decreto, ¿hay alguna, digamos, se hace homogéneo algunos rigores de la producción? La producción se hace mucho más rigurosa. Que eso es ahí en esa parte donde entran el INVIMA y el ICA en las exigencias. Pues obviamente, como esto es un producto medicinal de uso humano, pues hay que estar muy pendiente de que ese producto medicinal cumpla pues con los requerimientos mínimos de calidad, para que el humano que lo consuma pues no se vea afectado, ya sea por temas de metales pesados, por temas de bacterias u hongos patógenos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la producción también tiene que ser muy rigurosa, y no todo el mundo está en capacidad de producir con ese rigor. De hecho, para esto, a los productores que vayamos a entrar a este mercado, pues nos toca hacer inversiones en esos protocolos y en ese sistema de calidad que debe garantizar que cumplamos con los requerimientos de las buenas prácticas de elaboración que va a exigir el INVIMA, porque dentro de esas buenas prácticas de elaboración es donde se cumple precisamente ese rigor. Entonces, ahí también hay otro tema pues que también nos preocupa, porque seguramente muchos no vamos a poder y nos va a tocar intermediarlo. Entonces el intermediario también se va a quedar pues con una parte del negocio, y claramente pues nosotros no es que nos queramos quedar pues con el negocio nosotros solos. Bienvenidos los nuevos actores, pero claramente lo que buscamos es una participación justa, y que pues se tenga en cuenta que llevamos 7 años perdiendo dinero. La mayoría de los licenciatarios somos colombianos de a pie, que empeñamos nuestro patrimonio, sacamos nuestros ahorros y los invertimos acá en una industria que no ha rentado un solo peso. Entonces, no ha logrado ser lo suficientemente sostenible, pero pues con este decreto lo que se busca es eso. Seguramente volveremos a conversar, Mayra. Es un tema realmente muy interesante, y yo en lo personal digo, hay países, no sé, pues en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, en Argentina, en Bolivia, en Perú ni se diga, ¿no? Donde esta industria del cannabis, sobre todo con fines medicinales, está tan regularizada y termina siendo tan exitosa, que es sin duda pues un combustible importante para la economía nacional. Ojalá pasara lo mismo en Colombia. Le agradezco mucho por estar aquí con nosotros. A ustedes por el espacio. Es necesario que el país conozca la realidad de la industria del cannabis, que conozca además los beneficios del cannabis, que lo deje de satanizar también, porque ese es también parte del problema, la satanización que todavía hay frente al cannabis. Mucha gente ni siquiera sabe qué es el cannabis. Entonces, agradecerles por estos espacios que son supremamente importantes para nosotros los productores. Por supuesto. Aquí siempre bienvenida a Caracol Radio. Es Mayra Correa, la gerente de Gaia SAS.